En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes establece lo siguiente. Dice que la fuerza de empuje es igual al peso específico del líquido por el volumen desplazado. De esta forma, también sabemos que la fuerza-peso es el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo, como se ilustra acá. Ahí, volumen del cuerpo. Ahora, según esta representación que tenemos acá, para el problema que veremos a continuación, se trata de lo siguiente. Acá tenemos un cuerpo que tiene otro cuerpo interno. Por lo tanto, van a existir dos fuerzas-pesos. Las dos se encuentran apuntando hacia abajo. Fuerza-peso 1, fuerza-peso 2. Entonces, como hacia arriba solamente tengo la fuerza de empuje, hacia abajo tenemos lo que es fuerza-peso 1 y fuerza-peso 2. Porque esto está en equilibrio. Probablemente sea de gran utilidad la fórmula de volumen, porque vamos a trabajar con volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es pi cuarto por diámetro al cuadrado por h. Entonces, de esta forma, veamos qué es lo que debemos encontrar. Dice que tenemos un recipiente de hule, dice que es similar a un vaso de café, se refiere a estos vasos de café desechable para que tengan una idea. Dice que pesa 0.04 newton. Esto es el peso en el aire. Dice que dentro de él se coloca una barra de acero de peso específico 76.800 newton sobre metro cúbico. Además dice que el diámetro, estamos hablando de la barra, es de 30 milímetros y 80 milímetros de alto. Esas son las dimensiones, que es decir que es cilíndrica también. Entonces se pregunta cuánto de la altura del recipiente quedará sumergido si se coloca en agua. Estamos hablando del recipiente de hule. Y se entrega solamente el diámetro del recipiente, no la altura. La altura no la necesitamos. ¿Por qué no la necesitamos? Porque nosotros la altura que vamos a determinar es la altura que está sumergida. Vamos a trabajar con el volumen sumergido. Miren, como se muestra acá en esta representación, tenemos una parte que está sumergida. Entonces nosotros vamos a trabajar solamente con el cilindro que está bajo la superficie libre del agua. Solamente con esa parte. Entonces lo que vamos a realizar es calcular el volumen de la barra por si lo necesitamos más adelante. No sé si realmente lo vamos a ocupar, lo estoy calculando por calcular nomás. A veces esto es pega de más. Bajamos lo que es el volumen, bajamos el igual, el pi cuarto también lo bajamos, lo escribimos acá. Bajamos lo que es la expresión diámetro al cuadrado por h, ahí. Y si observan acá hay espacios vacíos, porque se entiende que el diámetro y el h, que es la altura, debemos reemplazarlos acá. Por cierto, acá se reemplaza el diámetro y acá la altura. Ahora, según la figura de acá, se dice que el diámetro que está en este sector tiene un valor en milímetros. Para convertirlo a metro, debemos dividirlo por 1000. Por eso que acá se posee un valor de 0,03 metros, porque este valor de acá se dividió en 1000. Recordemos, según como se indica la reglilla que tenemos abajo, dice que 0 metros son 0 milímetros, pero 1 metro son 1000 milímetros. Entonces, para convertir de milímetro a metro, se divide en 1000. Entonces, al dividir en 1000, hemos llegado a estos valores que están acá. Entonces, según la figura, nos dice que el diámetro vale 0.03 metros y nos dice que la altura vale 0.08 metros. Al resolver todo esto, hemos llegado a esta solución, que es el volumen de la barra que está en el interior del recipiente de hule. Lo agregamos acá. Entonces, con este dato, ahora vamos al análisis. Veamos cómo sería el análisis. Primero, fuerza de empuje es igual a fuerza peso 1 más fuerza peso 2. Eso se refiere a lo siguiente. Se refiere a que nosotros tenemos un cuerpo en este sector de acá, en donde hay una fuerza de empuje hacia arriba y dos fuerzas peso hacia abajo, como se muestra. Entonces, la incógnita del problema se encuentra en el volumen, precisamente en el volumen sumergido, puesto que con el volumen sumergido vamos a encontrar el alto. Y el volumen sumergido está relacionado con lo que es la fuerza de empuje. Como uno de los objetivos es calcular la fuerza de empuje, sí, muy importante eso, debemos calcular la fuerza peso 2. Sí, esta fuerza peso 2, para poder calcular la fuerza de empuje. Puesto que la 1 la tenemos. Sí, la tenemos acá, ahí está. ¿Cómo calculamos la fuerza peso 2? La fuerza peso 2 es el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo.
Miren que era importante saber el volumen del cuerpo, porque con el volumen del cuerpo que ya hemos calculado, podemos fácilmente calcular lo que es la fuerza peso. 2. Entonces, el siguiente punto es obtener la fuerza de empuje con la ecuación principal. Esta es la ecuación principal, puesto que debemos obtener el volumen sumergido o desplazado. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la fuerza de empuje, el volumen sumergido o desplazado es muy sencillo. ¿Cómo sería esto? Bueno, agregamos el volumen que teníamos antes calculado y como ya tenemos lo que es la fuerza de empuje, ¿no es cierto? Una vez obtenido la fuerza de empuje, debemos encontrar el volumen sumergido. ¿Por qué? Porque fuerza de empuje es el peso específico del líquido por el volumen desplazado, que es lo mismo que sumergido, son sinónimos. Y como tenemos la fuerza de empuje y la fuerza peso del líquido porque dice que es agua y el peso específico del agua es conocido, ¿no es cierto? Podríamos nosotros calcular lo que es el volumen desplazado. Entonces, al calcular el volumen desplazado, empleando esta ecuación, podemos calcular nuestra gran incógnita, que es h, que es la altura. Entonces, el primer paso a realizar es calcular la fuerza peso. La fuerza peso dice que es 0.04 newton, es el dato que se tenía acá, esa es la fuerza peso 1. Y la fuerza peso 2 es lo que vamos a calcular. Para ello, necesitamos lo que es el peso específico de la barra, que está acá. La fórmula dice que es el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. De esta forma, la fuerza peso va a ser igual al peso específico del cuerpo, sería acá, y el volumen del cuerpo sería acá, ¿no es cierto? Entonces, acá dice que acá va el peso específico de la barra, que es el cuerpo, y acá dice que va el volumen de la barra, que es el volumen que habíamos obtenido antes, este. Valoricemos, es solamente valorizar. Peso específico del cuerpo, aquí, y acá volumen de la barra, y lo hemos calculado recién. Ahí. Multiplicando estos dos números, obtenemos la fuerza peso 2. Entonces, la fuerza peso 2 sería este numerito de acá. Lo anotamos acá para continuar con la resolución. Ahora debemos calcular la fuerza de empuje. ¿Cómo se calculaba la fuerza de empuje? Recordemos que en el análisis planteamos que la fuerza de empuje se calculaba con la ecuación principal. Entonces, esta ecuación principal dice que la fuerza de empuje es el peso 1 más el peso 2. Como se muestra en la representación, corresponde a esto que tenemos acá. Bajamos lo que es la fuerza de empuje con el igual, bajamos estos espacios vacíos, como la fuerza peso 1 debe estar anotada en este lugar, y veamos qué es la fuerza peso 1, recordemos lo que es el peso del recipiente en ese lugar. Y acá debe estar la fuerza peso 2, que es el peso de la barra. Entonces, veamos los colores. Peso del recipiente vale esto, se reemplaza ahí. Después, peso de la barra, va acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la barra? Vale ese número. Se coloca acá. Entonces, al sumar estos dos números, obtenemos el resultado que estamos anotando acá. Agregamos lo que es la fuerza de empuje a este sector de acá como dato. Para calcular lo que es el volumen sumergido, necesitamos el peso específico del agua, que se mide en newton metro cúbico. La fuerza de empuje, por fórmula, es igual al peso específico del líquido, que es agua, por el volumen desplazado, que es lo mismo que sumergido. Para ello, debemos despejar el volumen desplazado, que es el sumergido. Entonces, como el peso específico del líquido lo está multiplicando, pasará dividiendo. ¿A quién? A la fuerza de empuje. Por lo tanto, bajamos la fuerza de empuje y también la línea de división, puesto que el peso específico del líquido, que es agua, va a quedar acá abajito dividiendo, puesto que esa es su inversa. Entonces, de esta forma, también vamos a bajar lo que es el igual junto a lo que hemos despejado. Ahora, en este sector va lo que es la fuerza de empuje. Bajamos la línea de división y acá abajito va lo que es el peso específico del agua. Dice peso específico del fluido, que es agua. Y esto va a ser igual al volumen desplazado, que es lo que necesitamos calcular acá. Se sabe lo siguiente, se sabe que la fuerza de empuje, sí, la fuerza de empuje vale este número de acá. Entonces, como fuerza de empuje vale eso es lo que se debe reemplazar acá. Veamos. Ahí, mire. ¿Y cuánto vale el peso específico del agua? Vale todo este numerito. Se reemplaza ahí. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen desplazado? Simplemente resolviendo esto y nos da este número de acá. De esta forma, ahora tenemos lo que es el volumen desplazado. Y con lo que es el volumen desplazado, ahora podemos calcular la altura. Finalmente, nosotros vamos a calcular lo que es la altura sumergida. En relación a esta figurilla que tenemos acá, el volumen sumergido
se refiere a todo el volumen que está bajo la superficie libre del fluido, que es este numerito de acá. Bajamos el espacio donde va a estar lo que es el volumen, dice volumen sumergido va en este sector, bajamos el igual, también el pi cuarto y el espacio para colocar el diámetro, el cual va al cuadrado. Dice que acá debemos colocar el diámetro y esto por h. ¿Es importante h? Claro que sí, porque lo que se pregunta es cuánto de la altura del recipiente quedará sumergido, como se muestra acá. H es lo que se pregunta. Valoricemos. Valorizar consiste en reemplazar los valores numéricos en este sector. Es decir, volumen sumergido es igual a esta cantidad. Esa cantidad se reemplaza acá. Ahí. ¿Cuánto vale el diámetro? El diámetro se encuentra acá en la figurita en este sector. Se reemplaza acá. 0,08 metros o 0,08 metros. Ahora, vamos a resolver este sector de acá. Es decir, pi cuartos por 0,08 metros al cuadrado y nos va a dar el siguiente resultado. Acá simplemente bajamos esa cantidad, bajamos el igual y el resultado que hemos obtenido al resolver toda esta operatoria, acompañado de la h que es la incógnita. Entonces, esta cantidad ahora va a pasar dividiendo a todo lo que está al otro lado, que es esta cantidad. La bajamos, copiamos lo que es la línea de división, puesto que esta cantidad va a pasar dividiendo a todo esto. Ahí, bajamos el igual y de esa forma ha quedado despejado lo que es h. Al resolver esto, podemos cancelar el metro cuadrado con metro cuadrado arriba, quedaría solamente metro, puesto que se entiende que acá tengo m por m por m, 3 veces m, y acá m por m nomás. Entonces, se matan, 2m de abajo con 2m de arriba, queda solamente m, que es la unidad de la altura. Y al dividir estos números, obtenemos el siguiente valor, que es 0,0887 o 0,0887 metros, que sería la altura sumergida. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.